Las filarias son nematodos que oclusionan los vasos linfáticos, tejidos celular subcutáneo o cavidades serosas de vertebrados. Miden de 2 a 50 centímetros y su esófago tiene su boca es simple y tiene un esófago cilíndrico en dos porciones, una muscular anterior y una glandular posterior. La hembra más grande es vivípara y pone microfilarias cuya morfología y localización en el huésped son útiles para identificar la especie del parásito. La presencia o no de una delicada membrana que se sobresale más allá de las extremidades de la microfilaria vaina y la existencia o no de columnas de células cuyos núcleos se tiñen intensamente en la punta de la cola de aquella que permiten diferenciarlas. Nematelmintos, Cernentea, Spirurida, Filaride, Wucherira macroftia, Oncocerca volvulus, Manzanella ausardi, Dirofilaria imitis y Dracunculus medinensis. Otras especies de Wucherira malayi, Brugia malayi, Loa loa, Dipetalonema perstans, Manzanella perstans, Dipetalonema streptocerca. El 1 es vaina, 2 cutícula, 3 núcleos o células somáticas, 4 mancha cefálica, 5 mancha oblicua, 6 mancha y célula excretora, 7 células o núcleos genitales, 8 mancha anal, 9 últimos núcleos somáticos o núcleos caudales. B. Origen de la vaina por distensión de la fina cubierta del huevo, proceso que tiene lugar ya en el útero de las hembras vivíparas. Wuchereria bancrofti, Oncocerca volvulus, Manzanella ausardi, Dirofilaria imitis. Dipetalonema perstans, Dipetalonema strepocerca, Wuchereria malayi, Loa loa. El ciclo biológico de los dípteros hematófagos de la enfermedad es siempre transmitida por artrópodos que se infectan al succionar la sangre del hombre parasitado con microfilarias circulantes, Wuchereria bancrofti, Microfilaria ausardi, Dirofilaria imitis. Entonces, Wuchereria bancrofti, Oncocercaria volvulus, Manzanella ausardi, Dirofilaria imitis. O microfilarias en el tejido celular subcutáneo, Oncocerca volvulus. Las microfilarias ingeridas evolucionan en el insecto, atraviesan la pared estomacal y alcanzan los músculos torácicos donde llegan al estadio de larva. En la musculatura del tórax, las larvas sufren dos mudas antes de alcanzar el estadio de larva filariforme metacíclica, que migra al probóscito y lo abandona en el momento de la picadura, que luego de algunos meses se establecen en la sangre o tejidos como hábitat. Entre 6 a 12 meses se logra el estadio adulto y se inicia la puesta de microfilarias. Existe periodicidad, por ejemplo, Wuchereria bancrofti son nocturnas y los son diurnas. Cuando un insecto pica nuevamente a una persona infectada, adquiere las microfilarias. El nombre de la picadura, las larvas, sangre, tejidos celulares, vasos linfáticos, tejidos perivasculares, o macho y hembra, microfilarias, sangre, tejido. La picadura, microfilarias, en dípteros, larvas metacíclicas, probóscide. Wuchereria bancrofti, Cobalt 1887, Wuchereriosis filariasis linfática de Bancrofti o elefantiasis. Periodos asintomática, inflamatoria aguda, linfangitis de las extremidades y genitales en caso de las mujeres, también las más masculinas con fiebre y compromiso del estado general. Obstrucción crónica o elefantiasis es poco frecuente y aparece luego de varios episodios agudos. Los vasos linfáticos se fibrosan y se produce edema en los lugares afectados, los lugares ya mencionados en el periodo agudo. Se producen alteraciones tróficas de la piel y se endurece el tejido celular subcutáneo. Se observa linfoedema escrotal y de las extremidades, hidrocele y quiluria. Oncocerca volvulus, oncocercosis, enfermedad de robles, filariasis de los ríos, ceguera de los ríos, filariasis cegante. Erisipela de la costa, mal morado. La oncocercosis es una infección crónica del tejido celular subcutáneo, piel, ojos, debido a la presencia de parásitos adultos y microfilarias y su reacción alérgica del huésped. Triada sintomática, nódulos, oncocercomas, lesiones cutáneas, oncodermitis, lesiones oculares, oncooftalmia. Oncocercomas ubicados en el tejido celular subcutáneo también son subaponeuróticos yuxarticulares.
adherida al periósteo y hasta en fosas excavadas en el hueso. Existe de 1 a 8 centímetros de diámetro. En África se localiza en el tronco y extremidades. En América cabeza produce la caída de pelo, hombros y tronco. Oncodermitis, lesiones cutáneas irritativas o alérgicas, se dan por la erisipela de la costa con edema y enrojecimiento de la cara y miembros acompañado de fiebre y malestar general. Repetición de brotes causan modificaciones en la piel conocida como mal morado. También se puede ver aspiración de la piel por aumento de la capa córnea y produce xerodermia, paquidermia, dermatitis eczematoide con lesiones papulovesiculosas excoriadas. Oncoftalmia córnea con opacidades puntiformes o longitudinales, keratitis, atrofia del iris, iridociclitis y catarata secundaria, atrofia del epitelio pigmentario de la retina, esclerosis de la coroides. Manzonello sardi, Manson 1897, Faust 1929. Los adultos se encuentran principalmente enquistados en el tejido retroperitoneal, con escasa reacción tisular. Es una infección bien tolerada. En la mayoría de los casos psicosis se producen reacciones alérgicas debido a la microfilaремia o a los adultos y eosinofilia elevada. Dirofilaria imitis Lady 1856 es un parásito llamado gusano del corazón y grandes vasos por ser esta su localización común en los animales que lo tienen como huésped final. El parásito se introduce por medio de la picadura de un mosquito. Luego muere y emboliza el pulmón con liberación de antígenos, producción de endarteritis y del consecuente infarto pulmonar y distal, lo que explica que las lesiones sean en su mayoría subpleurales. El gusano se aloja en una arteria pulmonar, donde puede formar un nido trombótico que causa oclusión vascular, coagulación, necrosis y fibrosis. No causa filaремia en el humano. Los síntomas son dolor retroesternal, tos y hemoptisis. La eosinofilia es poco frecuente. El nódulo fibriótico de 1 a 3 centímetros de diámetro, que suele ser asintomático, se identifica en las radiografías de tórax como una lesión en forma de moneda. La forma subcutánea se parecía como nódulos pequeños que crecen gradualmente en la forma ocular se ven parásitos en la conjuntiva y pueden ser extraídos por incisión. Vectores de Guillaria bancrofti, Culex pipiens, Quinquefasciatus, Anopheles gambia, Aedes togoi, Mansonia. Oncocerca volvulus, África, Simulium damnosum, América, Simulium metallicum y Simulium ocracium. Manzonello sardi, Culicoides furens. Dirofilaria imitis, Aedes scapulari, Culex pipiens, Quinquefasciatus, Culex pipiens, Quinquefasciatus, Anopheles gambiae, Aedes togoi, Simulium damnosum, Simulium ocracium, Culicoides furens, Aedes scapularis. Localización: Bancrofti, vasos linfáticos, volvulus, tejido celular subcutáneo, Osordi, peritoneo y retroperitoneo, imitis, corazón y grandes vasos, pulmón. Nocturna, sangre, tejido, sangre. Asia, África, América y Oceanía. Origen: Osordi es sudamericano. Vaina de microfilaria, Osordi no tiene. Dracunculus medinensis, Linnaeus 1758. Sinonipa filaria de Medina o gusano de Guinea. Dracunculus medinensis es un nemátodo parásito del hombre que produce una enfermedad conocida desde la antigüedad, la dracunculosis o dracontiosis. Esta enfermedad se contrae bebiendo agua que contiene crustáceos copépodos, pulgas de agua infectados. Un año después de beber agua contaminada, las víctimas sufren la lenta y dolorosa salida a través de la piel de los gusanos adultos que llegan a medir 1 metro. Estos gusanos son alargados con extremo anterior redondeado y posterior encorvado. En el centro del extremo anterior se halla en el boca pequeña, triangular, sin labios y rodeada de un círculo interno de 6 papilas y un externo de 4. Los machos miden 4 centímetros de largo por 0.4 milímetros de ancho, la hembra 55-80 centímetros de largo por 1,7 a 2 milímetros de diámetro. El extremo posterior del macho se presenta enrollado sobre sí mismo y con un par de espículas copulatorias desiguales. La hembra grávida carece de vulva. La forma adulta se halla en tejido celular subcutáneo,
principalmente extremidades inferiores debajo de las rodillas, con preferencia por el pie y la articulación del tobillo. A veces en otras localizaciones como genitales, espalda, pecho, lengua, ojos. Es difícil hallar el macho adulto. La hembra es ovípara y cuando está grávida introduce su extremidad anterior en la dermis, provocando una hinchazón edematosa, reacción inflamatoria y formación de ampolla. Al entrar en contacto con el agua, ya sea durante el acarreo al domicilio o en el trabajo de campo, la ampolla no tarda en romperse, estimulándose la salida de la hembra. De esta manera se liberan cientos de miles de larvas microscópicas al agua a través de la ruptura del útero y de la pared del cuerpo, o por la salida del útero por la boca. Las larvas rhabditoides llegan al agua y permanecen activas durante 3 a 6 días. Estos estadios juveniles deben ser ingeridos por el huésped intermediario, un copépodo, para poder continuar su desarrollo, copépodo del género Cyclops. En este copépodo maduran hasta el segundo o tercer estadio larvario. El ciclo continúa cuando es ingerido por el huésped definitivo. El hombre contrae la infección al tomar agua que contiene estos copépodos. En el humano llegan al duodeno y lo penetran, luego viajan por el mesenterio al TCS de diversas partes del cuerpo. Aquí copépodos infectados son digeridos con agua, llegan al duodeno y lo penetran. Las formas juveniles cruzan el mesenterio y músculos, llegan al TCS. Al contacto con el agua salen las hembras adultas y liberan las larvas ingeridos por copépodos. Desarrollo del segundo y tercer estadio en el copépodos. Es asintomática en general durante el tiempo en que el gusano crece y se desarrolla en los tejidos profundos. Los síntomas aparecen cuando las hembras migran, introduciéndose en la dermis. Se presenta eritema, edema, endurecimiento de la piel y formación de ampollas y úlceras. Se cree que por el extremo anterior la hembra se abre paso por la dermis, excretando una sustancia tóxica que lesiona los tejidos, formando una ampolla que al destruirse deja una úlcera. La úlcera dolorosa y el absceso, usualmente en el pie o piernas, pueden causar un periodo prolongado de discapacidad dependiendo del sitio de salida de la hembra y las complicaciones e infecciones generalmente. La interferencia en la locomoción puede deberse a los síntomas tardíos como la fibrosis de la piel, músculos y tendones. Acantocéfala, Colreuter, 1771, de Acanthus, espina y céfala y cabeza. Son helmintos parásitos estrictos, elongados y cilíndricos, de sexos separados y dimorfismos sexuales característicos de su extremidad anterior. Es una probóscide retráctil y cubierta de ganchitos o espinas, de ahí su nombre. Esta les sirve para introducirse en la pared intestinal de sus hospedadores definitivos. Especies: Macracanthoricus irudinaceus, Payas 1781 y Travasos 1917. Moniliformes dubius Meyer, de Moniliformes dubius Meyer 1933. Moniliformis Brenzer 1811, Travasos 1915. Falsifilicolis Sphaerocephalus Brenzer 1819. Son helmintos endoparásitos pseudocelomados de simetría bilateral sin tubo digestivo y presentando en su extremidad anterior una probóscide armada con ganchitos. Presentan un cuerpo cilíndrico ligeramente comprimido lateralmente. El tamaño varía entre 1,5 milímetros, siendo en la mayoría de las especies en torno a 25 milímetros. El cuerpo es dividido en prosoma y tronco. El prosoma está compuesto de probóscide, cuello, el receptáculo de la probóscide y lemniscos. La probóscide varía en forma y tamaño, puede ser globulosa como el Macracanthoricus o alargada como el Moniliformes. Está recubierta de ganchos de número, forma y tamaño variable. El tronco representa la mayor del acantocéfalo. Sus paredes limitan el pseudoceloma, dentro del cual se distinguen 2 sacos, 2 ligamentos y 2 órganos genitales. El sistema nervioso consiste en un ganglio central que funciona como cerebro. El sistema excretor está constituido por protonefridios. Tienen sexos separados, siendo los machos menores que las hembras. En el aparato genital femenino encontramos de fuera para adentro un poro genital femenino, vagina y útero. En continuación al útero está la campana, que es una pequeña abertura en su porción anterior. Para su reproducción es necesario que ocurra la cópula. Los huevos del parásito eliminados llegan a la tierra o en el agua y así pueden seguir avanzando su evolución. Después de ser ingeridos por los hospederos intermediarios, que para alcanzar el tracto digestivo, aquí se liberan las larvas acantor. Estos se transforman en acantela, cer y luego en cistacanto, la cual es la forma infectante. La infección del hospedador definitivo se produce por ingestión de los hospedadores intermediarios o parenténicos, como peces, serpientes, ranas, lagartos, aves, etc. Los acantocéfalos se agrupan en 3 órdenes: Aquiacantocéfala, Eocantocéfala y Paraecantocéfala. Las especies encontradas en los parásitos de primer orden de las aves y los mamíferos terrestres incluyen a Moniliformes y Macracanthorhynchus irudinaceus,
que también se han encontrado parasitando hombre. Macracanthorhynchus hirudinaceus, Payas 1718, Travasas 1717. Macracanthorhynchus hirudinaceus es un elemento acantocéfalo. El adulto es de color blanquecino, ligeramente rosado, algo aplanado dorso-ventralmente, que mide aproximadamente 20 a 65 centímetros la hembra y 0,5 a 15 centímetros el macho. El cuerpo está rodeado de una cutícula que presenta pseudosegmentación. El adulto habita el yeyuno y el duodeno de animales como cerdo, pecarí y jabalí. Produce desde una reacción inflamatoria hasta una necrosis. Excepcionalmente se ha señalado la infección humana. Brenzer en 1811 señaló el primer caso humano de Macracanthorhynchus hirudinaceus en un varón de Rusia. Lamble en 1859 encontró el segundo caso. Macracanthorhynchus fue identificada post-mortem en un niño de 9 años de Praga en que falleció de leucemia. Caso de un hombre de 45 años de edad en Chota, Cajamarca. Moniliformes dubius Meyer 1933. Este elemento brinda una conveniente fuente de material de estudio a la bioquímica y la fisiología de los acantocéfalos gracias a que su crecimiento es relativamente largo y su ciclo de vida es fácilmente reproducido en laboratorio. El parásito se desarrolla en el hemocele de la cucaracha periplaneta americana y su madurez sexual la alcanza en el intestino delgado de ratas y ratones. Moniliformes, Bremser 1811, Travassos 1915. Es indiferenciable de M. dubius. Se diferencia por su distribución geográfica y grupo de insectos que son sus hospedadores intermedios en sus respectivas áreas de distribución geográfica. Por eso algunos opinan que se trata de la misma especie. Falcifilicolis sphaerocephalus. Brenser 1821. Se mostrará a continuación una publicación del Dr. Nicanor Ibáñez correspondiente al año 1991 de la revista peruana de medicina tropical de Mayor de San Marcos. Infección humana con Falcifilicolis sphaerocephalus acantocéfala en Trujillo, Perú. Nicanor Ibáñez y Domingos A. Machado F. Resumen. En el curso de 20 años, (1963 a 1983), se colectó 4 especímenes de acantocéfalos rudolfi. Acantocéfala rudolfi, 1988. 2 de heces humanas y 2 de intestino de pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas en el Hospital Regional de Trujillo, Perú. Los referidos acantocéfalos fueron identificados como Falcifilicolis sphaerocephalus. Brenser en 1921. Parásito normal de aves que ocurrentemente se registran por primera vez en el hombre. Los acantocéfalos son elementos parásitos estrictos heteroxenos cuyas formas adultas habitan en el intestino de vertebrados y larvarias de acantelas y cistacanto en la cavidad general de invertebrados. Los adultos mantienen un acentuado grado de estenocenismo, mientras que las larvas son nítidamente eurixenos. El hombre, al infectarse con algunas especies de estos organismos y cuyos huéspedes se relacionan con él, como por ejemplo Moniliformes dubius, Macracanthorhynchus hirudinaceus, que son parásitos normales de roedores y cerdos respectivamente, se convierte en huésped definitivo accidental. Material y métodos. En el curso de 20 años, 1963-1983, se tuvo la ocasión de procesar parasitológicamente 4 especímenes hembras de acantocéfalos. 2 de ellos fueron recolectados de las heces de un niño de 9 años y de un varón de 39 años que acudieron al Hospital Regional de Trujillo con trastornos digestivos. Los otros 2 restantes fueron obtenidos del intestino de igual número de varones adultos sometidos a intervenciones quirúrgicas por padecer de fuertes cólicos abdominales en el vecino hospital. Los acantocéfalos fueron lavados en suero fisiológico 0.85%. Fijado luego con un delicado prensado con formol acético, colerados con hematoxilina de Delafil y preparados en montajes permanentes con bálsamo de Canadá, según las técnicas convencionales. Resultados y discusión. Como resultados de los estudios morfoanatómicos y merísticos, todos los acantocéfalos hallados fueron identificados como Falcifilicolis sphaerocephalus. Bremser 1891. Palaecantocéfala filicolidae, siendo sus características principales las siguientes. Las medidas representan el promedio de los 4 ejemplares estudiados y están expresados en milímetros. Cuerpo alargado semicilíndrico de 14 de largo por 2 de ancho a nivel
a nivel del inicio del soma. Proboscis globosa de 1.8 de diámetro con numerosos ganchos iguales en forma y tamaño dispuestos radialmente. Cada gancho tiene raíz simple de 0.06 y la lámina curvada 0.08. Cuello inerme cilíndrico de 2 de largo por 0.35 de ancho. Los lemniscos sobrepasan la extremidad inferior de la vaina de la proboscis. O eyector largo iniciado en una pequeña campanilla que se continúa con un estrangulamiento donde se encuentra el sistema colector que termina en una porción tubular que presenta tres formaciones esfinterianas. El gonoporo tiene posición terminal. Los huéspedes definitivos naturales, esfaerocefalos y otros filicólidos, lo constituyen aves acuáticas migratorias y los huéspedes intermediarios, pequeños crustáceos también acuáticos, entre ellos Emerita análoga, muy, Díaz y Cole, 1989, Mateo y Cole, 1983. Planteándose la posibilidad de que los pacientes pueden haberse infectado con este elemento al ingerir crustáceos huéspedes intermediarios en forma de ceviche de potaje semicrudo con jugo de limón muy consumido por pobladores de la costa peruana. Este es el primer informe en el mundo sobre infección humana con F. phaerocephalus acantocéfalo normal de aves. En la figura 1, hembra adulta de Sphaerocephalus obtenida de heces. Aquí está la hembra adulta de Sphaerocephalus obtenida en heces. 2. Hembra adulta obtenida de operación quirúrgica. 3. Proboscis. 4. Ganchos de la proboscis. Aspecto morfológico de las hembras. Machos. Y probóscides. De dos aqualocéfalos de interés sanitario. Moniliformes. Y B. Macracantocéfalos. Macracanthorhynchus. Y en esta figura, sección sagital esquemática de la región anterior de un acantocéfalo con la probóscide y sus ganchos. En uno cuello. Ganchos aquí. 2 cuello. El receptáculo de la probóscide 3. Músculos retractores 4. Y los músculos retractores del cuello 5. Cuya retracción ayuda. Ahora está un dibujo. Macracanthorhynchus uridinaceus. Irudinaceus. Macracanthorhynchus irudinaceus. Probóscide, cuello, cuerpo con falsa segmentación. Y
También es Macroacanthorhynchus hirudinaceus. Esta es una moniliformes. El Macroacanthorhynchus hirudinaceus, probóscide con ganchos, cuello, lemnisco, receptáculo de la probóscide, ganglio nervioso, saco, ligamentos, testículo, tronco, glándulas prostáticas, bolsa copuladora.